come idea, come uomo di una certa età, vedo questo lavoro col distacco dovuto e questo mi aiuta anche a essere più sereno, devo dire la verità, a essere più comprensivo anche nei confronti di chi lavora per me, con me, conoscere le debolezze, conoscere il momento di tensione, che lo accetto, anche se poi urlo, che poi faccio le mie dimostrazioni di violenza nei confronti di queste persone, ma in realtà li capisco molto di più di qualche anno fa. En muchas ocasiones he rechazado la idea de que se hiciera un libro sobre mi historia, sobre mi moda. Durante años he dicho no a muchos editores que querían publicar un libro sobre mi trabajo, sobre mi persona. Aún no me sentía preparado para renunciar al futuro. Creo que una biografía es como una ruptura y algunas veces puede significar un cierre, por lo que nunca aceptaría que editaran una biografía sobre mí. Pero cuando llegó la propuesta del Guggenheim, la acogí de buen grado, porque creo que esta exposición ha hecho ver y hará ver en el futuro todo lo que yo he creado, sobre todo a la nueva generación de ejecutivos de la moda que ignoran completamente mi pasado. Ha habido mucha controversia sobre si la moda es o no una forma de arte. Seguimos atados a perspectivas de la historia del arte decimonónicas cuando decimos que una manifestación de la cultura estética tiene mayor categoría que otra en nuestro sistema de valores. El siglo pasado, de algún modo, se cerró con la idea del arte corporal. Muchos artistas actuaban con su propio cuerpo. Hacían arte gestual, maquillaje, modificaciones, alteraciones, cambio de sexo. Es natural que si a finales de siglo los artistas eran considerados la primera piel del sistema del arte, ¿por qué no considerar la segunda piel, que es la ropa, como parte de nuestra forma de comunicarnos? Personalmente no veo ninguna diferencia entre diseñar un vestido, diseñar una silla, diseñar un edificio o interpretar a Mozart. Da igual ser Matisse y estar pintando un cisne, ser Jesse Norman y estar cantando un aria, todo es una línea. Cómo dibujes esa línea es lo que importa, las decisiones que tomas en cuanto a tiempo y espacio. Creo que el arte en el 2000 es algo más que una simple pintura eternamente bella, que una escultura eternamente bella. Es algo muy próximo a la gente. Y creo que un museo debe también mostrar a la gente los documentos de la evolución de la sociedad en la que vive. Milán no es una ciudad preciosa, no tiene grandes parques, eso sí, tiene unas mansiones magníficas, pero están escondidas, son palacios por dentro, no por fuera.
Los milaneses de época cuidaron mucho los jardines y las fachadas interiores de estos palacios, bastante más que el exterior. Creo que representa un modo de vivir que me gusta, que haya que descubrir las cosas y no encontrártelas de golpe, sino buscarlas un poco, apreciarlas en sus detalles. Milán sigue este estilo de vida. Milán me ha permitido vivir de esta manera mi trabajo. Tenemos un oficio que sirve a la gente, que tiene una finalidad precisa: hacer la ropa que sale de las tiendas y que la gente lleva. No es un cuadro, no es una cosa que ves y luego olvidas, es algo que te pones, que tienes en el armario. Por ese motivo, me he impuesto una disciplina absolutamente necesaria en este tipo de trabajo. Es muy distinto ser creativo por la creatividad en sí o ser creativo con un objetivo distinto, que las fábricas funcionen. Son dos cosas completamente diferentes. Claro está, lo ideal es ser creativo y que las fábricas funcionen. Mi idea siempre ha sido hacer un trabajo que no se diferencia de cualquier otro trabajo. Esto es, los horarios deben ser los de un trabajo cualquiera, de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde. Yo entiendo este trabajo como un trabajo profesional, como cualquier otro, como el director de un banco, como un médico, como un profesional cualquiera. Simplemente coloca las reglas en la mesa, sin decirlas, es tácito, pero están claras. Y la regla es, cuando se trabaja, no se juega, no se ríe, simplemente se trabaja. Y es lo que tiene que saber la gente. Y la gente que no lo entiende, la gente que no percibe eso al primer momento, es donde se cometen los errores. Y es cuando vienen los problemas. Giorgio es el art directo de todo, de la foto, el escenario, el estudio, la peluquería, el maquillaje. Claro, luego el clic finale lo da il fotografo, però chi decide, chi es l'artefice di todo, di tutto, es solo lui. Precisamente una de las cosas que a mí me gusta más como creativo es que cuando una persona va a hacer algo, tiene que estar él. Yo creo que no, que eso Giorgio lo tiene muy claro, y las reuniones que hemos tenido nosotros, estábamos Giorgio y yo totalmente hablando de cómo el concepto de la obra, de cómo se desarrolla, qué colores, qué tejidos, esto por aquí, esto por allí, qué ideas. La familia se compone de las personas con las que comparto mi jornada. Creo que estas personas son fundamentalmente las que están a mi alrededor. Por eso soy muy celoso de ellas, y las traiciones me perturban mucho, me trastornan. Cuando alguien viene y me dice, yo he aprendido mucho de ti, pero ahora quiero hacer mi propio camino, me parece muy legítimo que me lo pida, pero también me lo tomo como una especie de traición. Tú has aprendido mucho de mí y yo evidentemente me he aprovechado en sentido positivo de tu personalidad, pero ahora, ¿qué sucede? Yo te he dado mucho y ahora te vas. Es algo muy duro. Es durísimo esta cosa. Dunque, la mia vita privata Prácticamente mi vida privada no existe, porque me levanto por la mañana a las 7, hago una hora de gimnasia, luego bajo a las oficinas y allí estoy ocupado hasta las 8 de la tarde.
Y a esa hora es muy difícil encontrar a alguien que vaya al cine contigo, que organice una salida por la noche. Y además no puedes ir al día siguiente a la oficina o al estudio con los ojos hinchados, atontado. A las 9 de la mañana tengo a mucha gente haciendo cola para que les dé mi opinión, para obtener un sí o un no, y estos sí o no los tengo que decir estando despierto. Es inevitable que mi vida privada sea muy limitada. Por eso trato de buscar la manera en que mi vida de trabajo sea también mi vida de ocio. Cuando vuelvo a casa por la noche, mi intimidad se compone de pocas cosas, pero bellas, pocas cosas bellas. Una casa bonita, en chimenea encendida, la compañía de alguna persona, un buen programa de televisión, un vídeo de una buena película. Leo poco porque se me cansan los ojos durante el trabajo e intento forzarlos menos por la noche. También me gusta cenar en un buen restaurante, pero sobre todo, mi alegría consiste en encontrar las cosas que amo a mi alrededor. No me gusta mucho salir, prefiero recibir a gente en casa antes que ir a casa de los demás. La primera vez cuando yo ya llegué a Milán a actuar, con toda la compañía, ya con el vestuario de Giorgio, y luego Giorgio nos preparaba en su casa, nos preparaba una cena, ¿no? y una fiesta, ¿no? Para toda la compañía y amistades de él. Y me acuerdo que en esa cena había un menú que precisamente no había carne, no había patatas, no había nada de lo que a mí me gustara. Entonces yo dije, yo quiero que me hagan patatas. Entonces él improvisó y en toda la cena hizo que hicieran patatas fritas y él se las comió conmigo. O sea, él se pidió un plato, se puso a comer patatas fritas, dejó el menú para un poco acompañarme a mí, que era en ese momento pues la persona con la que, para la persona que había organizado su fiesta, era un poco como el invitado de honor, ¿no? De niño era muy reservado. Pensaba mucho y hablaba poco. Nací en Piacenza y en esta ciudad de provincias pasé mi infancia. Mi padre trabajaba en Milán y yo iba a verlo de vez en cuando. Me aterrorizaba esa ciudad lombarda llena de tranvías, llena de corralas, con tanto tráfico. Nosotros vivíamos en una ciudad mucho más pequeña y seguramente eso ha influido un poco en mi carácter, en esta voluntad de tener a mi alrededor una atmósfera más íntima y menos de gran metrópoli. Yo he vivido la Segunda Guerra Mundial y con ella momentos muy especiales. Una vez estaba en un camino en el campo y llegó un avión y empezó a ametrallar. Recuerdo que me tiré a un foso con mi hermana pequeña, que solo tenía 4 años, y viví ese momento con una gran angustia, un poco porque tenía miedo, pero sobre todo por mi hermana, que solo tenía 3 años. Yo me sentía responsable de ella. En otra ocasión iba a la escuela y de pronto sonó la alarma aérea. Rápidamente tuvimos que encontrar un refugio. Pensé que estaba lejos de mi casa y me pregunté si volvería a ver a los míos. He de decir que a mi padre lo vi muy poco. Se encargaba de mantener económicamente a la familia, por lo que estaba muy ocupado con su trabajo. Éramos 3 hermanos y mi madre. La guerra había terminado poco antes. No teníamos dinero y mi padre tenía que encargarse de traer comida a casa, por lo que tuvo que desempeñar varios trabajos a lo largo de su vida y casi nunca estaba con nosotros. Con mi madre había una relación distinta. Mi madre ha sido la persona que nos instruyó. Nos dio una educación muy sencilla basada en algunos principios fundamentales, como el respeto hacia los demás y el respeto hacia uno mismo. Nos inculcó la voluntad de no exagerar, de no adoptar actitudes exhibicionistas. Bueno, mi madre tenía un estilo muy sobrio a la fuerza, porque no teníamos dinero y no podía vestirse con ropa hecha a medida, algo que por lo demás no formaba parte de su cultura. Recuerdo que solía llevar mucho gris, bastante negro, absolutamente nada de color, algunas prendas de color solo en ciertas ocasiones. Con mis hermanos tuve una relación muy estrecha, precisamente porque éramos una familia con pocos medios, había pocas maneras de divertirse.
Hacíamos teatro. Teníamos una forma muy nuestra de hacer teatro. Montábamos espectáculos. Mi hermano tenía mucho talento. Cuando por la noche nos íbamos a la cama, porque dormíamos prácticamente los tres hermanos juntos, él fingía que encendía la radio, en la que se emitía una comedia. Fingía también que actuaba en la comedia, interpretando diferentes papeles. Hablaba y hablaba, y nosotros nos quedábamos extasiados con estas historias, que mi hermano terminaba en los momentos cruciales diciéndonos: ahora la emisión se ha terminado. Los demás rabiábamos porque teníamos que esperar un día entero para seguir escuchando la historia. Entonces el cine se reducía a algunas películas italianas, era la época de los teléfonos blancos, y a algunas norteamericanas. La mayoría eran musicales, películas bastante ligeras o del oeste, y alguna película importante de Hitchcock, por ejemplo. Supongo que por eso seguramente me ha influido el cine de la década de los 40, o para ser más exactos, del 35 al 40. Recuerdo que veía esas películas y que me gustaba mucho evaluar el cuidado que mostraban al fotografiar a un actor o a una actriz, la manera en que los vestían. No había nada casual, todo estaba estudiado al milímetro, la luz, todo. Es posible que luego descubriera que en la vida real estas personas eran menos bellas que en las películas, pero para mí funcionaban como un gran mecanismo que creaba una realidad más bella que la realidad verdadera. American Gigolo iba a ser protagonizada por John Travolta. Paul Schrader, el director, había visto en mi moda para hombre de aquella época una moda nueva, una moda nada excéntrica, corriente pero con elementos revolucionarios. Però con degli elementi rivoluzionari. E quindi secondo Paul, un gigolò de cierta categoría debía vestirse según una moda que no asombrara, sino que demostrara la evolución de la mentalidad de un hombre de la época. Tenía que entenderse que hay una manera distinta de ser elegante, una moda desenvuelta, chaquetas más sueltas, chaquetas que de algún modo pongan en evidencia tu musculatura, tu masculinidad, tu virilidad. Creo que en esa época encontré una propuesta de moda masculina que se adecuaba al ideal de este American Gigolo que luego interpretó Richard Gere. Y desde entonces he trabajado en muchas otras películas. He aceptado trabajar con muchos directores, pero poniendo siempre como condición no ser el modisto de la película. Yo creo que fue de los primeros que abrió una oficina de relaciones públicas en Los Ángeles. Creo que fue en el 88, o sea, hace 13 años ya. Y esa oficina a él le ha abierto las puertas de Hollywood. Es decir, a partir de ahí ha tenido ahí a su gente trabajando y de alguna forma vendiendo imagen a la gente del espectáculo. Y la gente del espectáculo se ha dejado seducir completamente por Armani. Empezó su asociación con Hollywood vistiendo a los agentes, a la gente que tiene el verdadero poder en Hollywood. Y al vestirles, puso el pie en Hollywood. Si la gente más poderosa de la industria llevaba su ropa, esa ropa no solo se asociaba con la fama, sino también con el poder. Y eso fue un punto a su favor. Es un genio del marketing. I've always been drawn to the arts. Art, beauty, culture, Halston, Armani, clam, Caesar salad, roller skates, calamari, iced cappuccino.
These are the things that signify taste and good breeding to me. ¿Qué voy a llevar? Pues un Armani. Le diría, gracias. Dios bendiga a tus padres por haberte hecho. Y, no sé, adoro tu ropa. Me gusta la simplicidad, la elegancia, los materiales, los colores. Es un clásico, es legendario, es maravilloso. Creo que es una cierta simplicidad clásica y un sentimiento por lo que está pasando, un impulso moderno. Visto Emporio Armani y me siento bien, me siento joven, me siento moderno. Las telas son fantásticas. Todo lo que él hace es extremadamente elegante, tiene mucha clase, es bonito y glamuroso, pero de una manera muy sutil. Gracias, Giorgio. Te quiero. Here we are. Time to make the donuts. Owen. Thanks, Giorgio. Come on, A veces la fama me pesa, porque me gustaría ser una persona corriente, poder ir a cualquier parte, a ciertos barrios, sin guardaespaldas, sin corte. Pero me he dado cuenta de que esto ya no es posible, porque podría provocar alguna reacción negativa. Nunca se sabe. La fama implica ciertas limitaciones. Vivo prácticamente con mis guardaespaldas. No estoy solo tampoco en el plano personal, y a veces me encantaría no ser nadie, pero soy alguien. Ahora sono qualcuno. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Dos fragancias. Emporio Armani. I remember the day we met. I remember the time. I remember the way he said hello. I remember my cheeks feeling hot. Remember. Mania. Giorgio Armani. Empecé a trabajar en la moda, en la Rinascente, pero fue por casualidad. Para mí fue una experiencia muy estimulante, porque me puso en contacto con personas creativas, gente de cierto nivel. También me puso en contacto con el público a través de una pequeña boutique de carácter experimental que tenía en la Rinascente, en la que intentaba encontrar nuevas fórmulas para la ropa de hombre de aquella época. Otra experiencia importante fue la que tuve en una fábrica, en la de Nino Cerruti, porque de no saber nada acerca de tejidos, empecé a entender lo que quería decir crear un tejido. Con Nino Cerruti tuve una relación estupenda. Me hizo trabajar de manera completamente independiente, autónoma, y eso resultó fundamental para elegir un camino a seguir. En mi caso, elegí el camino de investigar más el tejido que la forma, algo que se deriva de lo mucho que amé estas fábricas con varios siglos de historia que mantenían ese gusto por el perfeccionismo, por la búsqueda del mejor hilado, del tratamiento final del tejido. Por eso Cerruti fue una escuela muy importante para mí. A Sergio Galeotti lo conocí durante un fin de semana en Pietrasanta. Estaba con unos amigos. En aquella época yo pasaba por una buena situación. Para mí fue fundamental tener a mi lado a una persona que me animó a renunciar al bienestar en el que vivía, a la seguridad en el trabajo, para emprender un nuevo camino que no conocía. Durante años fuimos cómplices en la vida y en el trabajo. Nos entendíamos muy bien, sin tener que decir muchas cosas, sin necesidad de palabras.
Éramos cómplices frente al mundo. Nosotros estábamos en una parte y el mundo en la otra. Cuando Sergio murió, yo me sentí muy solo en la gestión de mi empresa y también en mi vida privada. Sergio formaba parte de mi vida, de mi familia. Tuve que encargarme de conocer y sobre todo de demostrar al público entendido y al mercado que era capaz de continuar con el camino que Sergio había trazado. Para crear una moda como la mía, esto es, una moda muy unida a la realidad, la moda del prêt-à-porter, una moda que tiene que ver con empresas, con la realidad de los negocios, con las exigencias del público, es estrictamente necesario tener un ojo muy ágil y preciso para captar la evolución de la sociedad. Yo empecé a ocuparme de la moda, en particular de la moda femenina, en la época del auge del feminismo. Me preguntaba si las mujeres no necesitarían una especie de uniforme que les diera más seguridad, que las equiparara a los hombres. Este uniforme nació de una manera muy sencilla. Cuando al ponerle a una de mis colaboradoras una chaqueta de hombre, le pregunté: ¿te ves bien? ¿Te sientes más fuerte? ¿Te sientes más segura? La creación de ese uniforme coincidió también con un momento histórico de la moda y de la sociedad que seguramente me ayudó mucho. Un momento en que la visión de la moda era un poco menos estereotipada, más ligada a la sociedad y a la manera nueva en que la sociedad evolucionaba. Ese momento coincidió con la aparición de la chaqueta desestructurada, que no imponía una actitud demasiado rígida, demasiado clasista. Una chaqueta que ha ayudado mucho a vestir una mentalidad que en esa época estaba empezando a tomar posiciones. Armani ha hecho una revolución en la medida en que ha ayudado muchísimo a las mujeres, por lo menos en el vestuario, que también es importante, ¿no? Ha creado una forma de vestir para las mujeres que fuera competitiva en el mundo de los hombres. La ha vestido con trajes inspirados en los trajes que empezó a hacer para hombres y que luego los convirtió en trajes de mujer. Trajes desestructurados, de repente eran trajes que no eran tiesos, eran trajes que caían, eran trajes cómodos, que no te impedían conducir, ni te impedían andar, ni te obligaban a una postura especialmente femenina o masculina. O sea, bueno, de alguna forma cogió la androginia que ya había creado de alguna forma Saint Laurent y la hizo totalmente industrial y la difundió de alguna forma. La clave de la revolución Armani es realmente en desestructurar la chaqueta, eso lo han dicho todo el mundo y es evidente, ¿no? La chaqueta estaba mucho más armada, llevaba hombreras, llevaba entretelas, llevaba forros y Armani desestructura todo eso, hace una chaqueta mucho más cómoda, le quita incluso los forros, hace forros, mitad forros, canesú que se llaman, le quita hombreras, le quita entretelas y hace una ropa mucho más confortable, más cómoda. Pero siempre ha hecho mezclas de tejidos, siempre ha hecho mezclas de fibras. Utiliza tejidos nobles y puros, por supuesto, que son básicamente tres: la seda, el algodón y la lana. Y los ha mezclado un montón de veces con otras fibras, yo creo que desde el principio, pero siempre para mejorarlas, nunca para empeorarlas, que decir, para darles más peso, para darles más caída, para darles un cierto brillo, o al contrario, yo creo que a Armani le gustan mucho los tejidos secos. O sea, no creo que le gusten mucho los brillos, salvo para la noche, evidentemente. Soy famoso por ser un diseñador que nunca ha trabajado el color. He hecho 500 beige distintos, 500 grises, un poco de beige y un poco de gris. He inventado el greige, que fue mi punto de partida.
Y debo decir que fue así, pero fue porque ciertas formas de vestir no podían usar más que ciertas gamas de colores, porque una chaqueta desestructurada debe tener un aire un poco vivido, un aire menos rígido que una de una tienda de moda convencional. Tiene que resultar más verdadera. La chaqueta que lleva un intelectual no puede tener un color que, de alguna manera, le reste este aire de vivido que yo le quiero dar, ¿no? El color nuevo nunca es un color vivido. El color bello es el descolorido, el que el sol ha deteriorado, el que el agua de los lavados ha aniquilado un poco. Es lógico que entonces pensara con mucho cuidado en esta gama de colores neutros, porque las formas eran las adecuadas. Y me gusta mucho la discreción. A veces el color puro es muy indiscreto, muy violento, es muy determinante. Es eso y nada más. Yo siempre busco una mediación entre lo que puede ser el deseo que tiene la mujer de llevar un color y la actitud de la mujer. Me gustan las mujeres que entran en un lugar y no se hacen notar. Pero cuando salen de ese lugar todos dicen, ¿quién era esa mujer que se ha ido? La mujer es un ser que ama profundamente, que respeta profundamente y que quiere, además, en cuanto a su condición femenina, que le da ese aire y ese caminar casi oriental, ¿no? sin ostentación, muy esencial, para que sea dueña de los vestidos, para que no sea esclava de los vestidos de su moda, para que camine brillante, segura y tremendamente contemporánea cada vez. Que la mujer se siente segura, que nunca tiene que depender del hombre, seguramente, su dignidad. Y luego un pequeño juego de seducción, ¿no?, en el mundo femenino. Esa es la androginia, es una androginia suave, relativamente femenina, porque es suave, es elástica, no es dura, no es agresiva, no es lésbica, por llamarlo de alguna forma, en el sentido más macho de la palabra. Es una androginia, pues una androginia en realidad muy moderna. El hombre Armani es un hombre muy hombre, pero sin necesidad de alardear de ello. Es un hombre que es hombre simplemente porque está, por su actitud, por su filosofía, porque no se preocupa en ser un hombre, sino que actúa. Ese es el logro de Armani, además, o sea, lograr vestir a tanta gente que tiene la autoestima en su sitio. Hace elegante a todo el mundo, a hombres y a mujeres, uno de los pocos que hace delgados a los gordos y a las gordas, que le da formas a los anoréxicos o a los delgados, etcétera, etcétera. Y es uno de los pocos que crea tanto un armario como un fondo de armario.
está más allá del tiempo y de las formas porque es tremendamente coherente. Armani es el gran aliado para un hombre y el gran aliado para una mujer. Lo primero que se debe valorar en este oficio cuando empiezas una colección nueva es evaluar lo que has hecho en el pasado inmediato, lo que estuvo bien y en lo que creías mucho, pero que luego tal vez no tuvo ninguna repercusión. Por otra parte, también hay que valorar lo que tal vez no te gustaba, pero que gustó mucho. Hay que evaluar con cuidado esta realidad y luego hay que ponerse ante un folio en blanco y pensar para que surja una idea, una pequeña historia que contar. Por ejemplo, mientras preparaba la colección del invierno pasado, cayó en mis manos, no recuerdo en qué circunstancias, un pequeño libro con un título preciso, Garzón. En él había la foto de dos chicos con un cigarrillo y la típica boina francesa. De ahí nació la idea de esta colección primavera-verano. Es difícil decir cómo nace una idea. Puede ser verdaderamente una circunstancia inesperada, un diálogo con cualquier persona. Cuando te fijas un horario establecido para inventar, es muy difícil que salga bien. Algunas veces sucede, programamos nuestras horas de trabajo y pensamos en lo que queremos hacer, pero lo que nace de esas reuniones es sencillamente decir no a muchas cosas que has hecho o que has visto hechas por otros, pero generalmente las ideas no nacen ahí. En ese momento, lo que nace es la desesperación. Creemos que no tenemos ideas, que no hay nada a lo que agarrarse. Decimos no a muchas cosas. No podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro porque lo ha hecho Gaultier, o no podemos hacer esto otro porque ya lo hicimos antes. Y surgen muchos no. Y lo que tenemos que hacer es buscar el sí. El sí es un momento mágico. A veces es fácil llegar a él porque aparece de improviso, pero en ocasiones se resiste. Es difícil ponerlo en evidencia. Por eso resulta tan complicado programar la creación. Come ideazione è molto difficile programmarlo. En la creación de una colección, el 50% del producto es algo de lo que podrían hacerse responsables, con algo de éxito, mis colaboradores. Se trata de productos fáciles, lo que significa que se puede llegar a obtener un producto de venta, aunque no tengas demasiado talento. Es distinto pensar en lo nuevo, en lo que además de vendible, se convierte en el argumento de la temporada. Ese es el momento en el que yo intervengo con fuerza y determinación. La semana pasada pensábamos haber dado por terminada la colección del siguiente invierno y yo actualmente lo estoy cambiando todo. Estoy diciendo que no a lo que ayer me parecía muy bonito. Todo lo demás, la posibilidad de venta, el esfuerzo que has hecho para crear un modelo, el dinero que has desperdiciado para realizar un modelo de noche con muchos bordados, no importa. Yo lo veo y digo que no ha quedado bien. Entonces llegan los llantos, la desesperación, la desilusión. Pero ahí es donde, primero, debo ser fuerte y duro conmigo mismo, y después con los otros. Tengo que saber hacer que los demás también renuncien, y esto es una tarea que me gusta mucho. Recuerdo el casting con muchos nervios, porque hace un casting con millones de chicas que estás allí y da igual que le conozcas,
que tienes que volver siempre al casting. Y él está sentado siempre en primera fila con todo su equipo, tiene un equipo fantástico. Y cuando vas pasando, él te va diciendo a su equipo, sí, esta me viene bien, esta me viene mal. Normalmente te hacen llegar 2 horas antes, más o menos. Y vas directamente a maquillaje, peluquería. A mitad de este proceso te paran con todo el equipo de coreografía para que hagas un ensayo. Quando cambia la luce, molta luce, si fermano e girano, ok? Aspetta, devono fare un giro, girare così. Slowly, si potevano anzi, ok? No, qui lo fai stop. Ok, stop, ok? Va bene? Good. Deborah, Nina, Elsa, Sandra. Sì, brava. Forza. Yeah, there's someone else. Yes. I was here. No, but there's someone else. Ok, fantastico. Bene. Ok, allora adesso faccio... Wilfredo? Here. Ok. No, excuse me. Qui. Va molto bene, avevo capito, deve essere veloce. Do you understand? Okay. You do very quickly though, okay? Because you can't make people wait to get home. Molto bravo, grazie. Thank you. Wait, I have to leave in black. A él le gusta la esencialidad, que tú vas desfilando como una persona normal, donde mira lo que luce de Giorgio son los trajes, no los modelos. Recuerdo que haciendo el fitting de Armani tenía un traje de noche blanco, precioso, una cosa maravillosa, toda de pedrería. Y entonces salí para que él me viese y me cogiera cuando te lo retoca él. Y dijo, no, este vestido para ella no, porque resalta más ella que mi vestido. Y yo me quedé como diciendo, por Dios, es una maravilla. Y me decía, no, llamas tú mucho más la atención que mi traje. Questa abbiamo bisogno di un doppio scotch, qui qui ce l'ha però non stringe. Mettiamo un doppio scotch anche qua, Paolo, mettiamo anche qua. No puedo predecir si mis vestidos serán bellos dentro de 20 años, pero debo decir que los que hice hace 20 años hoy me siguen pareciendo válidos. Y no solo a mí. Este es el sentido artístico del trabajo creativo de la moda, que debe originar un producto que tenga significado en el futuro, no solo en el periodo histórico que le ha tocado vivir y en el que estaba de moda ese tipo de moda. La exposición está organizada por temas, no cronológicamente. Nuestra intención era dar una visión analítica de quién ha sido Armani. Y nos pareció que la mejor forma de hacerlo era mostrando que una de sus mayores contribuciones ha sido introducir en una cultura que piensa que la riqueza es sinónimo de color, su interpretación sofisticada de lo que constituye la elegancia, la propiedad, representada en estas gamas tenues que antes no existían. Por desgracia, la moda no deja muchos objetos, porque se consumen. De modo que cuando Armani no era famoso, en la segunda mitad de los 70, todas sus obras desaparecieron. Fueron vendidas y es muy difícil recuperarlas. Así que solo contábamos con los 20 últimos años. Intentamos ordenarlos semánticamente, no cronológicamente.
Lo que hice fue observar los vestidos que abarcan un periodo de 25 años y después pensar en qué clase de espacio podía colocarlos para crear un ambiente. Realicé dibujos y bocetos y compuse una especie de ritmo que abarcaba desde vestidos más informales, más casuales, a vestidos más formales, vestidos de una gama de color neutra en contraste con otros de una gama muy oscura. Busqué el contrapunto, el contraste, el ritmo que uno siente al pasear y ver los vestidos. Considero que Bob tiene una capacidad excepcional para organizar las luces y los espacios que se adaptan muy bien a mis trajes, que no necesitan mucho, sino más bien poco para mejorar. Y Bob es una persona que en sus espectáculos quita en lugar de añadir. Le basta un rayo de luz, adelantar o retrasar un fondo para crear un ambiente. Los espacios son muy diferentes. En Nueva York se trata de un espacio más continuo, una espiral, de modo que la experiencia fue muy distinta. Para empezar, los edificios son muy diferentes. En Nueva York hay que ver las obras de cerca porque no hay mucho espacio para distanciarse de ellas. Aquí en Bilbao los espacios están separados, interrumpidos por pasadizos o por el edificio en sí, de manera que uno descubre un ambiente en cada una de las salas. Aquí los ambientes tienen más fuerza porque pueden concentrarse en un tema, se pueden iluminar de forma diferente. La luz se puede concentrar en un espacio. Después podemos pasar a otro espacio muy distinto. El espacio de la sala contigua a esta es muy oscuro. Este es muy claro, así que existe un contraste muy fuerte que no existía en Nueva York. Además, las salas son más amplias, de modo que hay más espacio alrededor de los vestidos y los objetos, y por eso cobran una relevancia distinta. La paleta de Armani puede comprobarse a través de esta instalación. Cambia, a veces cambia drásticamente, pero tiene siempre una línea muy marcada. Por una parte es muy elegante y muy informal. Puede ser muy frío, pero también apasionado. Su trabajo posee muchas cualidades opuestas. Parece sencillo, pero si uno intenta imitarlo es muy complicado. के कहो के सुनी हमरे के पतियाए कहनी के सुने सब मुदा हंसे खिलखिलाए के कहो के सुनी के कहो के सुनी हमरे के पतियाए हमरे के पतियाए. Poi la realtà è questa. La realidad es la realidad del trabajo, de la mañana a la noche. Y no es solo cuestión de trabajo, es también una cuestión del compromiso que tienes contigo mismo. Esto significa que no quieres renunciar a ser creativo, no quieres renunciar a tener propuestas. Tu vuoi continuare a essere un genio. Quieres seguir siendo un tu lo genio. sei. Si lo eres, mettiamo che tu lo sia, puoi continuare a esserlo. Non c'è il momento in cui dici adesso non lo sono più. In quel momento forse la vita è finita. Quindi secondo me c'è questa predisposizione a non rinunciare, alla non rinuncia. Per arrivare a questo, questa sensazione di dover sempre dare, tu devi fare degli errori, devi fare devi accettare anche dei cambiamenti, correre dei rischi, ma tutto questo ti forma, ti forgia, ti aiuta poi a trovare le sicurezze per il futuro.